Amada familia, bendiciones, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional, tiempo donde el Señor habla a nuestras vidas, nos da instrucciones, nos sorprende y Dios es bueno y maravilloso. Bienvenidos a este tiempo, somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana. Nos alegramos de poder nuevamente estar con ustedes en una semana nueva, recibiendo y impartiendo la palabra de Dios, amén. Entonces dispongámonos en esta hora para recibir el mensaje y la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros, amén. Te damos gracias, bendito Señor y Dios, por este día, por esta mañana que nos das en tu infinita misericordia, Padre. Gracias por este tiempo donde podemos compartir, Señor, de los tesoros que nos habla tu palabra, Señor. Permite, mi amado Jesús, que a través de ella podamos ser edificados, enseñados, instruidos, consolados, bendito Señor. Y que seas tú hablando a nuestro corazón en este día. Te damos a ti la gloria, la honra, alabanza y adoración sean dadas a ti en esta mañana, bendito Señor y Dios. Pedimos, Señor, la cobertura tuya, la cobertura del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, que venga sobre cada vida, aquellos que en esta mañana nos acompañan, Señor, una revelación de tu palabra, revelación de la enseñanza de esta mañana, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, estamos en los montes, hasta la cumbre, es lo que hemos estado hablando. Y son montes en los cuales el Señor nos enseña y nos lleva a entender esas maravillas, esas cosas poderosas para nuestra edificación. En San Mateo capítulo 5 encontramos ese monte donde subimos en esta mañana y subiremos y hemos estado hablando durante ya varios devocionales. San Mateo capítulo 5 nos habla del bien conocido monte de las bienaventuranzas. Pero ese es el monte Eremos, ese es el monte Eremos. Y del versículo 1 al versículo 11 estamos hablando de que se nos describe el carácter del cristiano. El carácter del cristiano. Ahora, ¿sabes? Es importante que nosotros sepamos y entendamos que cuando hablamos del carácter, estamos hablando de lo que el Señor quiere formar en cada uno de nosotros. Es un carácter firme. Son las bienaventuranzas. Entonces las bienaventuranzas son la descripción perfecta del reino de Dios, pero sobre todo la descripción perfecta del carácter de los hijos de Dios. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11, tú ves allí el carácter que se nos dice la palabra que debemos cada uno tener, y el resto de versículos nos habla acerca de la conducta. Entonces, la conducta siempre se desprende del carácter. El carácter siempre va a preceder a la conducta. Y hablamos acerca de la bienaventuranza del versículo 14. Dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y dijimos entonces que el Señor Jesús fue alguien que nos enseñó, y a través de las escrituras se nos relata, no porque no lo haya hecho más veces, pero solamente quedaron allí descritas 3 veces, de las cuales el Señor lloró. Lloró en 3 ocasiones el Señor Jesús. Y vimos por qué el Señor Jesús llegó a llorar. A mí me llama la atención porque el Señor Jesús está llorando allí en Lucas capítulo 19, versículo 28, cuando entró a Jerusalén. Y dice la palabra en el versículo 44 de Lucas capítulo 19, versículo 44. Dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces les estamos hablando nuevamente de este evento, de este acontecimiento, cuando Jesús entra a Jerusalén, y dice que él llora porque el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, ellos no entendían la visitación que tenían de Jesús. El Señor Jesús no lloraba por el presente de Jerusalén, por el pasado de Jerusalén, sino por un presente ciego, por un futuro incierto. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera Jerusalén entendía, y el Señor Jesús les anunciaba lo que venía para ellos. Lo que venía un tiempo fuerte, pero ellos no entendieron esta visitación. Y dice la palabra: bienaventurados los que lloran. Y me llama la atención porque Jesús no está llorando por él. Él está llorando por el sufrimiento que otro está pasando. Él no llora por él mismo, él no llora por sus necesidades, sino llora por otro. Y el día de hoy necesitamos entender y tener esa pasión, esa compasión por los demás.
Podríamos decir entonces, bienaventurados los que lloran por el dolor de los demás. El ponernos por otros, el ponernos en el lugar y en la situación que otros están pasando. Jesús lloró porque Jerusalén iba a sufrir. Y Jerusalén no se percataba de la visitación del Hijo de Dios. Y es impresionante saber que estamos siendo visitados por Dios y no discernir esos tiempos, el tiempo del Espíritu Santo. Dios nos está visitando en este 2021. Dios nos está visitando en este segundo semestre, en lo que estamos viviendo en 2021. Estamos recibiendo una visitación de Dios, una visitación del cielo. Este segundo semestre veremos profecías cumplirse en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto merece ser repetido. Este segundo semestre vamos a ver profecías cumplidas. Vamos a ver cumplidas esas profecías en el nombre de Jesús. Ahora, ¿sabes? El hecho de que tú estés hoy con nosotros en este devocional es una señal inequívoca de que Jesús te está visitando. Un nuevo tiempo está visitando tu casa. Un nuevo tiempo está visitando tu ministerio. Un nuevo tiempo está visitando tu familia. Un nuevo tiempo en la visitación del Espíritu Santo sobre tu vida. El que tú puedas hoy estar convencido y persuadido de esto, que estás recibiendo una visitación del cielo, que estás recibiendo una visitación del mismo que visitó y entró a Jerusalén. Hoy está en nuestra casa, está en tu casa y está en tu vida. Es esa visitación. Tu familia está recibiendo una visitación en esta hora. Tu ministerio, tu propia vida. Y Dios en su soberanía coordinó este momento para visitarte. Te está visitando con su poderosa palabra. Te está visitando con su presencia. Te está visitando con nuevos tiempos y con nuevas oportunidades. Ahora no podemos ser ajenos como Jerusalén. No seamos ciegos ante la visitación del Señor en medio nuestro. Hoy vienen tiempos de cambio. Es tiempo de detenernos por un momento. Es tiempo de hacer un alto en el camino. Deja a un lado tus afanes. Deja por un momento todo aquello que te distrae de la presencia de Dios. Levanta tus manos y comienza a relacionarte con ese Dios de poder por unos minutos. No seamos ajenos a esa visitación. ¿Sabes qué le decían a los discípulos? Que callaran, que dejaran de alabar cuando el Señor estaba entrando. Y el Señor Jesús les decía, aun cuando ellos callaran, las piedras adorarían y las piedras hablarían. Así que es tiempo de estacionar nuestro vehículo y por un momento inclinar nuestro rostro y reconocer que estamos teniendo una visitación del cielo. Una visitación del cielo no solo viene acompañada de milagros, milagros sobrenaturales, sino de esas cosas sencillas que también son milagros para nuestras vidas. Hoy estás teniendo una visitación del cielo a través de la palabra. El que hoy estés conectado es una señal inequívoca de que el Señor te está visitando y comienzas un nuevo tiempo. Un ciclo se cierra y uno nuevo comienza. Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, un nuevo tiempo comenzaba para esta tierra, para esta ciudad. Y hoy la visitación del cielo a nuestras vidas y a tu casa está marcando un nuevo tiempo. Está marcando un nuevo tiempo. Amén. Entonces dijimos que Jesús lloró 3 veces. La primera vez fue cuando, entrando a Jerusalén, lloró porque Jerusalén estaba ciega ante la visitación del Espíritu Santo. Lloró por la desobediencia de Jerusalén. Lloró por la insensibilidad de Jerusalén. Lloró porque Jerusalén era insensible. Tal vez estaba ciega por la religión, ciega por la norma. No eran sensibles a la visitación de la presencia de Dios. Hay muchas cosas que nos hacen hecho insensibles. La religiosidad nos hace insensibles. El legalismo nos hace insensibles. Consideramos y hemos hecho de la Biblia una norma solamente para cumplir, cuando debe ser un estilo de vida, algo para vivir, no solamente una norma, porque muchos pueden estar cumpliéndola como una norma, pero no viviéndola. La cumplen por una obligación, la cumplen por un temor, pero no por una convicción y una relación con nuestro Padre Celestial. Y Jerusalén tal vez estaba ciega por una norma, por una religiosidad, por un legalismo. Y no estaban teniendo en cuenta que el que estaba frente a ellos y entrando a esa ciudad era el mismo Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios encarnado. Y ellos, esa religiosidad se los impedía ver. Nosotros necesitamos salir de la religiosidad, iglesia. Salgamos del legalismo
y comencemos a vivir de una manera única, de una manera total. Comencemos a vivir la palabra bajo esa relación con Dios. Y esto hará que nuestras vidas sean transformadas y podamos entonces entender los tiempos de la visitación del cielo. Amén. Recordemos que la religiosidad nos quita toda sensibilidad. Recordemos que los fariseos se caracterizaban por eso. Ellos eran hombres amadores de la religión y por esa causa habían perdido la sensibilidad, porque la religión hace que se viva bajo un formato ya preestablecido. Y Dios no quiere que vivamos así, que llevemos nuestra relación con Él como algo que ya está preestablecido, algo que ya está cuadriculado. Dios es un Dios que tiene una multiforma y nos habla de diferentes formas, nos imparte de diferentes formas. No podemos encasillarlo, no podemos meterlo en una caja y creer que lo sabemos todo, lo conocemos todo, porque eso fue lo que pasó con Jerusalén. Jerusalén no entendió los tiempos en los que estaba, no pudo discernir que el que estaba entrando a Jerusalén era el Señor, era el Salvador de la tierra. Y por eso Jesús lloró porque yo creo que él diría, pues aquí va a ser muy poco lo que pueda hacer, porque no estaban dispuestos a escuchar, y aún quisieron callarle, aún quisieron callar a sus discípulos, y aún el Señor dice, aún si los callaran a ellos, las mismas piedras tendrán que hablar, ¿verdad? Y esa religiosidad muchas veces hace que nos cerremos a la voz de Dios, que nos cerremos al consejo que viene de parte de Dios y consideremos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. El problema de la religiosidad es que no nos deja ver y no nos deja escuchar. Amén. Y en el Señor necesitamos mantener nuestros oídos agudos y nuestra vista de la misma manera para poder ver, para poder escuchar la voz de Dios. Ahora, hoy oramos como pastores para que tu corazón sea sensible ante la presencia de Dios y puedas discernir los tiempos, para que puedas experimentar ese nuevo tiempo en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque estamos viviendo en el último tiempo y estamos a punto de ver a nuestro amado regresar en las nubes por nosotros, a Jesús. Jesús está cerca. Los tiempos que estamos viviendo están gritando que pronto Cristo va a venir. Amén. Abre tus ojos, abre tus oídos, porque Dios te está visitando. Abramos nuestros ojos y nuestros oídos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, la segunda vez que Jesús lloró fue cuando entró a la aldea donde vivía Lázaro. San Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 32. Mira lo que sucede de ahí en adelante. Dice la palabra: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los discípulos y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, ¿qué dice? Jesús lloró. Versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho que también Lázaro no muriera? Aquí vemos nuevamente un episodio donde Jesús queda registrado cuando él llora. Vemos el amor de Jesús por su amigo y hermano Lázaro. Estamos llamados a ser compasivos. Estamos llamados a ser compasivos. Jesús, en el punto anterior, lo que estábamos hablando, en el episodio anterior, Jesús lloró por toda una ciudad, por Jerusalén. Se conmovió del mal que venía sobre ella y por la indolencia que había en ella. Pero en este caso, Jesús lloró por uno. Jesús lloró por Lázaro, por su amigo, por su hermano, por su cercano, por aquel hombre que había compartido con él muchas cosas. Y Dios nos ha llamado a ser compasivos, no solamente con una gran multitud, sino también con los que están cerca a nosotros. Porque muchas veces somos más compasivos con los de afuera que con los de adentro. Podemos entender mejor a los de afuera que a los cercanos. Pero ¿sabes una cosa? El resultado de esa compasión de Jesús, ¿cuál fue el resultado de esa compasión?
¿Cuál fue el resultado de que él se hubiese puesto y hubiese sentido ese dolor en su corazón? ¿Sabes cuál fue? Un milagro. Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Un milagro que trascendió. Ese es el resultado que vamos a tener cuando nos compadecemos del dolor de los demás, de las lágrimas, del fracaso de los demás. Vamos a ver milagros de Dios en ellos. Vamos a ver las respuestas de Dios cuando nos compadecemos, cuando nosotros tal vez extendemos nuestras manos al necesitado, cuando ofrecemos un abrazo o una palabra de consuelo a aquel que también está sufriendo. Vamos a ver los milagros de Dios. ¿Sabes que tal vez para una persona el mayor milagro puede ser un abrazo tuyo? Puede ser un abrazo tuyo. Está esperando una respuesta de Dios. De ese Dios que no ve, de ese Dios que no ha sentido. Y esa persona que está luchando con ausencia de padres, con esa persona que está luchando en la soledad. Y si tú vas y le das un abrazo, ¿sabes qué es para esa persona un abrazo? Tal vez para nosotros no signifique mucho, pero para esa persona se va a convertir en un milagro, en la manifestación de Dios, en la manifestación de esa paternidad de Dios a través de tu abrazo o del mío. El milagro de la compasión de Jesús fue que Lázaro se levantó de entre los muertos a través de una palabra, porque Jesús le dijo: Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó de aquella tumba y salió. Una palabra de tu boca puede causar un milagro, puede revivir una persona en su parte emocional. Podemos revivir a una persona en su vida espiritual con tan solo compadecernos y dejarnos usar por Dios. Y ese poder fluirá a través de tu vida. O tal vez tú eres esa persona que estás esperando un milagro hoy. Y como te lo dije, hoy hay una visitación del cielo sobre tu vida. Y tal vez la palabra y la respuesta que estabas esperando es que Cristo te ama, que el Señor está contigo, que no te ha olvidado, que Él no te ha desamparado, que Él no se ha olvidado de tus peticiones, que Él no ha sido ajeno a tu dolor, que Él no ha sido ajeno tal vez a los fracasos que has tenido. Esa era la palabra que tal vez tú esperabas el día de hoy. Y nosotros nos dolemos juntamente contigo. Y no lo digo solo de palabra, sino cuando tú nos haces saber tus necesidades en el oás, en la iglesia, en los ayunos. Créeme que nosotros nos unimos en oración por ti. Dice la palabra: considéralos como a ti mismo. Y siempre esta palabra quedó en mi corazón y en mi mente hasta el día de hoy. Y la comparto con mis hijos, con mi esposa, con mi familia. Considerémoslos como a nosotros mismos. Es decir, pongámonos en el lugar de ellos. ¿Qué nosotros esperaríamos de alguien si estuviéramos pasando por esa situación? ¿Qué esperaríamos? Y es de esa manera que nosotros entonces necesitamos comenzar a hacer las cosas. Entonces debemos compadecernos del dolor de los nuestros. Recordemos que la compasión es un don dado por el Señor. Y qué bueno que el pastor nos está ampliando un poco más acerca del tema, porque vemos que en San Mateo el Señor se compadeció de toda una ciudad, pero también vemos con Lázaro cómo se compadeció de uno, ¿cierto? Y Hebreos en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un Dios que se compadece de nosotros, de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, de todo lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Entonces no es pensar que Dios se ha olvidado, porque Marta, eso fue lo que le dijo al Señor. Sí. Marta, no, pues ya, si hubieras se murió, estado aquí. Si hubieras estado aquí. O sea, ella lo tomó por tardanza, lo tuvo por tardanza al Señor, como si el Señor se hubiera olvidado. Y a veces en nuestras oraciones pasa eso, por la circunstancia, por el diario vivir, donde vemos que como que ya no hay nada más que hacer, como que aquí lo que tenía que hacerse no se hizo y pues ya no hay remedio, ¿cierto? Ante la muerte de su hermano, ¿qué solución había? Ninguna, ¿cierto? Y en su corazón ella diría: no, Señor, ya se murió, ya, o sea, ya pasaron 4 días, Señor. Pero el Señor se compadeció y el Señor lloró, se dolió por su amigo. Y hoy te digo, el Señor se duele por ti, se duele por mí, y Él nunca llega tarde. Él es propicio, y cuando Él llega a nuestra vida, dice la Biblia que Él se compadece Amén. de nosotros, Él se compadece de ti, de mí. Hay veces que con las debilidades, Señor, yo ya no tengo arreglo, y Hebreos nos está diciendo que sí,
que sí tenemos uno que se compadece de nosotros, de que tenemos debilidades y que necesitamos de Él. Entonces el llamado en esta mañana es a que no olvides que cuentas con un Dios que se compadece de ti, de tu necesidad, de tus debilidades, que sí para Él también es apremiante, lo que para ti es apremiante, para Marta era apremiante que el Señor llegara, y el Señor no llegó tarde, el Señor llegó en el momento que tenía que llegar. Más adelante en el relato de Lucas dice: mujer, ¿no te he dicho que si tuvieres fe, verías la gloria de Dios? Y tal vez esa es la demanda que Dios tiene en esta mañana, el que podamos creer que Él es un Dios compasivo. Ahora, cuando no te duele la caída de otro, es porque tal vez tu caída está cerca. Cuando no nos duele la caída de otro, no hay un indicativo más exacto para la caída de un ser humano que la indolencia de otro. La indolencia que podamos estar viviendo por la caída de otra persona. La palabra dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu, viene la arrogancia. Amada familia, seamos compasivos con el caído. Cuando veamos a alguien en el piso, tal vez está caído por un error, por un pecado, recordemos que no somos jueces. Nosotros somos representación de Cristo aquí en la tierra. Somos sus hijos, hijos de Dios. Que nosotros estamos para levantar, para alentar, estamos para restaurar. Esa es nuestra labor en este lugar. Ese debe ser nuestro trabajo. Esa debe ser nuestra función en nuestro paso por esta tierra. Hermano, que siempre nosotros seamos de los que ayudamos. Amén. Entonces, que eso sea lo que quede hoy en nuestro corazón. Que seamos compasivos. Que nos dolamos con el que se duele. Que lloremos con el que llora, dice la palabra. Y que nos alegremos con el que se alegra. El que nosotros nos pongamos también por otros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Jesús. A ti es todo honor, toda gloria y toda honra. Gracias por tu palabra, porque nos enseñas cómo Jesús lloró por toda una ciudad, por Jerusalén. Pero también lloró por su amigo y hermano Lázaro, cuando muere. Pero también podemos decir que se duele por la incredulidad, que se duele por la falta de fe que tenía aquellas personas que rodeaban a Lázaro y a Jesús. Señor, que no seamos indolentes. Señor, que también tengamos esa compasión con aquel que necesita, compasión con el que cae, compasión con el que ha pecado, compasión, Señor, con el que está dolido, compadecernos. La compasión de Jesús hizo que Lázaro se levantara entre los muertos. Que tu compasión y la mía sea esa partida para un milagro sobrenatural. Señor, que nunca perdamos esa sensibilidad a tu voz, a tu visitación, pero también esa sensibilidad ante el dolor de los demás. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, mi Rey. Gracias, Jesús. Amén y amén. Así que, familia, la consigna del día de hoy, ser compasivos. Vamos a dolernos y compadecernos de aquel que también está sufriendo y que se está doliendo. Amén. Le extendamos nuestra mano. Es tan fácil juzgar y señalar a aquel que ha caído, a aquel que ha pecado. Pero ¿cuántos se ponen en el lugar de él para ayudarlo a levantar? Muchos levantaron sus manos para apedrear a una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. Pero solo uno fue el que se acercó a ella, la abrazó, la perdonó y recibió una instrucción de parte de Jesús, que fue el único que se puso por ella. Que seamos tal vez los únicos. La sociedad tal vez no nos va a entender y nos va a señalar cuando nos acerquemos al que ha pecado, al que ha caído, al que ha fallado. Y no tal vez para acariciar el pecado o la falta, sino para abrazar al pecador y al que ha cometido esa falta, para levantarlo en el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, les bendecimos. Gracias por haber estado allí conectados. Recordemos, el día de mañana a las 9 de la mañana tenemos tiempo de oración y de ayuno en la congregación, y a las 6 tenemos nuestro servicio habitual. Jueves nuevamente nos encontraremos. El día viernes tiempo de ayuno, y el día sábado parejas 5 de la tarde. Parejas tenemos una cita en el auditorio principal de la iglesia.
Amén. Bendiciones para todos, que tengan un día en el Señor. Bendiciones.